grandesmaestros.unam. Este último tema que se refiere a los héroes revolucionarios, quise centrarlo en una figura no tan conocida, no tan estudiada, que es la de los niños en la revolución. Infancia y revolución es nuestro tema, y es el título de un libro que, por desgracia, solamente la primera sesión estuvo aquí el puesto de Conaculta, y este libro lleva por título precisamente Infancia y Revolución. La selección fue mía, el prólogo es de Tania Carreño King. Tania Carreño es una estudiosa de la niñez, hizo un libro titulado Los niños villistas, que ya creo que ya no se consigue, de Beatriz Alcubierre y Tania Carreño King, Los niños villistas, un estudio sobre la niñez y la familia en la revolución. Como ese libro es de los pocos estudios que existen en nuestro país sobre la infancia, pues decidimos encargarle a ella este prólogo, y vamos a examinar varios de los textos que se encuentran en él. Lamento en verdad que no hayan podido estar aquí los compañeros de Conaculta, porque es una colección que estamos haciendo realmente con mucho entusiasmo, tratando de rescatar textos que no se consiguen fácilmente, pero confío en que la exposición de hoy los anime a buscar los textos contenidos en este libro. Bueno, quiero comenzar por compartir con ustedes una experiencia que me llevó al planteamiento inicial de lo que quiero compartir esta tarde. Hay un museo, un pequeño museo en East Hampton, a las afueras de Nueva York, como a 2 horas de Nueva York, en Long Island, donde se reúnen los objetos de la comunidad, de la historia más representativa, de los momentos más representativos de esa pequeña comunidad. Y por fortuna no es un museo que figure en las grandes guías, es un museo sin las características de la modernidad, es un museo que se parece a nuestro antiguo Museo del Chopo. Todos los artículos están amontonados, empolvados, las fichas están escritas a mano, y hay allí sobre todo recuerdos de cuando el pueblo y toda la región eran prósperos debido a la industria ballenera. Precisamente de esa costa, de un poco más arriba, de la isla de Nantucket, zarpó, como ustedes recordarán, el célebre Pequod de la novela Moby Dick de Herman Melville. Y uno de los documentos que me llamó más la atención en ese museo fue una carta de un muchacho de 13 años que se embarcó en uno de estos barcos balleneros en calidad de grumete. Es un mensaje donde refleja no su entusiasmo, sino su nostalgia, su tedio, su valerosa tristeza, la nostalgia de la casa, la necesidad de regresar pronto. Y al pie de la carta dice la cédula que este niño murió poco después de escrita esta carta en un naufragio en el Océano Índico. Ustedes se preguntarán cómo llegó esa carta al museo. Examinando libros de la época de la industria ballenera, uno se da cuenta de que la correspondencia era entregada cotidianamente en las estaciones balleneras, y de ahí se iban hacia los hogares de los capitanes o de las familias que estaban en los barcos. En ocasiones esos barcos duraban 2 y 3 años, y los niños que se embarcaban como grumetes eran hijos de capitanes, hijos de los dueños de las flotas navieras. Y por supuesto, cuando uno examina la letra de ese niño, pues se da cuenta de que era
alguien que había tenido acceso a la educación. ¿Por qué les señalo todo este preludio? Porque en general los documentos escritos por niños, los testimonios infantiles, no abundan. El niño es un recién llegado a la historia. Como bien lo estudia Philippe Arié en este libro que, si mal no recuerdo, ya está traducido al español, El niño y la vida familiar bajo el antiguo régimen. Philippe Arié estudia en este libro cómo el niño es un recién llegado a la historia, examina cómo en cuadros de la Edad Media, de la temprana Edad Media, las representaciones pictóricas, en ellas aparecen los niños como pequeños adultos, aparecen en una talla menor, pero como si fueran adultos, como si el niño no tuviera lugar. Ya a finales de la Edad Media y con el Renacimiento, por supuesto, ya la figura del niño comienza a ser tomada en cuenta, pero dice Arié, no será sino hasta el siglo XVIII, ya con la Revolución Francesa, que la figura del niño adquiera plenamente su existencia, su estudio como un ser con características particulares y no como una pequeña bestia a la cual hay que domesticar sin concederle ningún derecho. Estas afirmaciones, por supuesto, son interesantes como punto de partida, como herramientas de trabajo, pero ¿qué hacer, por ejemplo, con aquel entierro paleolítico donde el esqueleto de un niño sostiene en una mano una pieza de sílex, que era un privilegio concedido como símbolo de autoridad solamente a los adultos? Ya en ese entierro encontramos un honor que se le está dando al infante. Y en alguna página de Visión de los Vencidos, este pequeño gran libro de Miguel León Portilla, se habla de la gente que va huyendo de la gran Tenochtitlan cuando la capital está siendo destrozada en todos los sentidos, material, espiritualmente, por sus atacantes, y cómo los que van huyendo, sobre todo se oyen los llantos de adultos y de niños, pero también, y ese es un renglón que me llama mucho la atención en el libro de Don Miguel, hay un grupo de niños que van sonriendo, que van cantando. Es la demostración de cómo esta inocencia del país llamado infancia logra vencer la experiencia terrible de la muerte. De ahí que esta sesión la vamos a dedicar a la infancia, a ese tiempo donde la inocencia no conoce la experiencia y por lo tanto termina a veces por vencerla. Ese tiempo donde la memoria nos alcanza, tiempo de la piel tersa y dura, del aliento de vidrio, del animal intacto. Ese breve paréntesis que imprime su huella en la aventura por venir. Ya vimos la sesión anterior como un niño indígena, apenas entrado en la pubertad, toma por sí solo la decisión de abandonar la aldea natal y recorrer en una jornada la distancia que lo separa de la capital oaxaqueña. Ese acto tan importante lo borra del anonimato y lo integra en la historia, cuyo rumbo habrá de modificar de una vez y para siempre. Cuando el niño descubre los apetitos que lo habrán de determinar con el paso de los años, marca con piedra blanca esa iniciación prematura. Pienso en un niño que transcurrió sus primeros años en una casa que todavía está en pie. Ya no me acuerdo si esto se lo mencioné. Les hablé de la infancia de Guillermo Prieto, un poquito, ¿verdad? De su casa. Él nació en Tacubaya, pero en 1818, pero debido a que su padre era dueño del administrador, del Molino del Rey, pues él se trasladaron muy temprano a
no, al revés, nació en Tacubaya, pero después, como él tenía que ir al centro, a la escuela, finalmente se trasladaron a la calle de Mesones, la actual calle de Mesones, cerca del templo de Regina, y también, para más datos, cerca de la cantina llamada La Mascota. Seguramente será un hito más importante para ustedes. Y pasando Mesones hay una casa, actualmente es un local de venta de material eléctrico, y ahí está una placa donde dice que allí nació Guillermo Prieto. No es exacto, allí no nació, pero allí vivió, ahí transcurrió su infancia, que finalmente, como dice William Wordsworth, el niño es el padre del hombre, y las vivencias de los primeros años son las que nos determinan. Y Guillermo Prieto transcurre su niñez en esa casa de taza y plato, llamadas así, porque abajo estaba la accesoria y arriba las viviendas. Abajo había una vinotería, como se les llamaba en ese entonces, no vinatería, sino vinotería, como aparece en la litografía que vimos la sesión anterior. Y el niño escucha todas las maldiciones de los clientes que llegaban a surtirse de su líquido vital. Entonces imagínense la cantidad de barbaridades que ese niño de inteligencia precoz registró. En Memorias de mis tiempos, Guillermo Prieto registrará todas esas vivencias, y cómo en una ocasión, cuando lo llevan con unas monjas, pues da rienda suelta al enorme vocabulario al riquísimo vocabulario que ha aprendido con el peonaje bravo que llegaba a la vinotería. Todo niño tiene esa curiosidad instintiva, todo niño registra tempranamente, sobre todo las palabras que están prohibidas. Pocos, como Guillermo Prieto, mantienen intacta esa curiosidad con el paso de los años, curiosidad que lo llevará a ser el gran cronista de su tiempo, el gran cronista de su ciudad y el gran cronista de la gente sin historia, como lo demuestra entre muchos poemas el romance de La migajita, que mi amigo Guillermo Zapata, aquí presente, ha musicalizado. No lo tenemos programado para hoy, pero a lo mejor si ustedes le piden una más, él hará el esfuerzo por... pero no trajiste la letra, ya me acordé que... ¿sí la trajiste? Muy bien. Perfecto. Les recomiendo la lectura de Memorias de mis tiempos, un libro inagotable. Si ya lo leyeron, pues qué maravilla que puedan releerlo, y si no, pues los envidio cordialmente, porque es una obra que permite tanto el deslumbramiento inicial como los continuos regresos a una obra que en cada nueva relectura, o aunque se lea de manera aislada, siempre nos da sorpresas, siempre nos da alegrías, porque, como dice don Guillermo, él vivió fiel a su idea de existir con amor a la gloria y dos camisas, alegre como repique de Nochebuena. Ahora, por fortuna, tenemos instrumentos como la historia oral, que nos permite recuperar, ya sea a través de entrevistas, a través de grabaciones, testimonios de los niños. Pienso, por ejemplo, en aquellos testimonios grabados durante la Guerra Civil Española, cuando se les pregunta a los niños qué están pensando de lo que ocurre. Entonces, son testimonios realmente conmovedores, dramáticos, porque revelan esta ingenuidad invencible, pero también esta maduración acelerada a la cual obligan estos tiempos terribles de la guerra y de la revolución. En un libro que ya una compañera de este curso mencionó, La otra insurrección, de Eric Van Jong, que, como señalamos en una sesión anterior también, el estudioso trata de tomar en cuenta no solo a los grandes nombres, sino también a los actores sociales que no alcanzaron a entrar en la nómina de la gran historia. Hace un estudio muy cuidadoso de un grupo de insurgentes capturado por las fuerzas realistas.
estudia su edad, su extracción social, su ocupación, y de un grupo de 1.080 detenidos, solo 14, es decir, el 1.3%, corresponde a niños cuyas edades van de los 11 a los 14 años, mientras que la gran mayoría, es decir, 654, está formado por adultos entre los 25 y los 30 años de edad. Es una de las maravillas del libro de Banyong, porque realmente nos revela con datos duros, con datos comprobables, pues qué sucedía con el ejército insurgente. Y concluye Banyong: nuestro rebelde promedio no era un joven imberbe, movido por los embates de la testosterona o las violentas tormentas emocionales de la adolescencia. No era un ser marginal, liminal o en pugna por afirmar su identidad personal y social contra los padres, la comunidad o las rígidas normas sociales. Convengamos con Banyong en que tal vez los niños no participaban de manera activa como los adultos en la guerra. Lo que sí es cierto, como lo dice Diego García Conde, que lo examinamos en alguna sesión anterior, que el ejército insurgente era un ejército muy peculiar, porque no eran solamente los campesinos que se improvisaban en guerreros, sino que jalaban con todo, jalaban con su pequeña riqueza, o sea, sus ollas, sus anafres, sus niños, sus esposas. Y por eso escribe Julio Zárate, el historiador de México a través de los siglos, que hace el volumen correspondiente a este periodo, al hablar del ejército que salió de Dolores rumbo a Totonilco. Muchos llevaban consigo sus mujeres e hijos. Los que quedaban en los caseríos y esparcidos por los campos se aprestaban a unirse poco después con sus hermanos y parientes. Las mujeres y los niños pugnaban por seguir a los jefes de familia. Quedaban los perezosos bueyes unidos a su coyunda y abandonados por sus guardianes en tierras a medio labrar. Un siglo más tarde, esto habrá de repetirse casi de manera invariable. Como bien señalan Tania Carreño King y Beatriz Alcubierre en su libro de los niños villistas, la dinámica familiar se trasladaba de la choza donde vivían a los campamentos militares, a los trenes. Allí había una existencia familiar, allí había alumbramientos y por supuesto allí había también numerosas muertes. Vamos a ver también en la Revolución cómo los niños no solo son testigos, sino también allí sí participan muchos de ellos en las acciones de armas, como lo documentan tanto con textos como con fotografías Tania Carreño King y Beatriz Alcubierre. En esta ocasión no tengo imágenes porque si no tendríamos poco tiempo para la parte musical, pero sí quiero, como si ustedes fueran teleinvidentes, como dice mi querido Eduardo Casar, hablarles de las imágenes que ustedes por supuesto conocen. Hay una serie de imágenes de niños, sobre todo fotografías, que ya viven en nuestra memoria. Estoy seguro que cuando se las describa, ustedes sabrán de recordarlas y quisiera que más adelante, por su cuenta, ustedes las buscaran. En el ejército de Morelos, que fue el mejor pertrechado, el mejor organizado, hubo batallones de niños. Por supuesto que uno de esos niños, el más localizado, era Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, una figura contradictoria de nuestra historia, una figura admirada por su sabiduría, por su cultura, muy cercano a Maximiliano, pero también que militó hasta el final de sus días en el bando conservador, lo cual no le fue perdonado nunca por los liberales. Incluso se le compuso la canción, la marcha a Juan Pamuceno, Amo Quinequi Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad. El tata cura que te dio vida murió enseñando la libertad. Corriendo el tiempo creció el pitoncle, se puso fraque, comió bistec, indio ladino, vende a tu patria y guiri guiri con el francés. Eso sí se los había dicho. Es que saben que se me cruzan de pronto las clases, como di una, entonces por eso díganme
Díganme, eso ya lo sabemos, profesor. Porque se me cruza con una conferencia que di la semana pasada y digo, ojalá que no se me... Pero lo que sí no les conté, y eso lo sé porque al final, a la salida alguien me lo reclamó, es que no les conté toda la historia de Morelos, de Morelos y de Almonte. Bueno, Almonte dice la leyenda que se llamaba así porque cuando empezaban los balazos, Morelos decía, llévense al niño Almonte. Entonces, eso dice la leyenda, que por eso se llama. Pero Almonte, de acuerdo con José Emilio Pacheco, que todo lo sabe, fue el primer mexicano que se educó en Estados Unidos. Fue realmente un hombre que tuvo una educación muy esmerada, una gran cultura, una gran curiosidad, pero militó en el bando de los perdedores. Como ya vimos, pues aquí en nuestro país a los perdedores no les hacemos esculturas, los borramos de la historia o les aplicamos el epíteto de traidor. Y dice Niceto de Zamacois en su Historia de México que en Cuautla, durante el sitio de Cuautla, fue la primera vez en que el tierno hijo del caudillo del sur se vio al frente de una fuerza de niños de su misma edad, llamando la atención por el entusiasmo que manifestaban. No contamos con testimonios, por desgracia, de la niñez insurgente de Almonte, más que estas breves alusiones, pero sí, pues tuvo una actitud Almonte ya en su edad adulta, desde mi punto de vista, infantil, al llevarse los huesos de su padre al cementerio de Père Lachaise. Eso sí no se los conté, ¿verdad? ¿Sí? Ya les conté lo de Père Lachaise. Ya ven, pues la mitad dice que sí, la mitad que no. No me den por mi lado, yo creo que... Bueno, pero sí les conté lo que pasó con Lujambio también, que le reclamó que públicamente le dijo al secretario de Educación a José Manuel Villalpando que se retractara porque los huesos de Morelos no estaban en la columna, ¿no? Es toda parece una aventura de Indiana Jones. Bueno, otro niño, por supuesto, fundamental en la geografía de lo insurgente, es el niño Narciso Mendoza, que da nombre a escuelas, concursos cívicos, calles, y como siempre sucede, como sucede también con el caso del Pipilia, Narciso Mendoza, como no vi el capítulo de Morelos en Cuautla, ¿sale el niño Narciso Mendoza? ¿No salió? Bueno, en Cuautla sí hay una placa que dice, aquí fue disparado el cañón por el niño Narciso Mendoza, que dio muerte a 4 de los principales hombres de Calleja. Haya sido como haya sido, fue un cañonazo muy afortunado. El primer historiador que habla de Narciso Mendoza es Carlos María de Bustamante, que como bien dice la maestra María Rosa Ávila, fue de los historiadores que mucho contribuyeron a forjar una serie de historias, frases, que después se convertirían en canon de nuestra historia. Por ejemplo, el diccionario Porrúa, que es un diccionario, como ustedes saben, exhaustivo, no lo registra. En cambio, sí lo hace José María Miquel y Vergés en su imprescindible Diccionario de Insurgentes, publicado por Editorial Porrúa. Es un libro realmente que vale la pena, que no les puse en su bibliografía. Yo les prometo completarles la bibliografía que tienen con todos estos libros que estoy mencionando. Y allí sí, en su Diccionario de Insurgentes dice Vergés: Mendoza Narciso, niño de Cuautla. En 1812, cuando un ataque realista a la población, habiendo cundido el pánico entre los insurgentes, al punto de abandonar los artilleros sus piezas, Mendoza se acercó a un cañón y disparó, causando la muerte a muchos dragones realistas. Morelos, después de la batalla, hizo que le llevasen al niño, al cual asignó una pensión de 4 reales diarios que recibió hasta la evacuación de la plaza. Bueno, pero como les digo, hay quienes niegan abiertamente su existencia. Yo considero que, al igual que el tema de la sesión anterior, no hubo un niño artillero, sino pudo haber habido muchos niños que llevaran a cabo estos actos heroicos. La idea de ser héroes de ocasión no les quita la osadía. Piensen que estos eran niños, los niños campesinos, finalmente eran
personas que estaban en contacto temprano con la vida y con la muerte. Un niño aprende los rituales de la existencia, del parto en los animales, del enfrentamiento con el obstáculo, cada día de su vida. Son niños que crecen y que maduran de una manera diferente al niño de la ciudad. Por eso el poema tan intenso de Miguel Hernández sobre el niño yuntero, ese niño que ya tiene una actitud adulta desde que nace, o como nuestros niños de la calle, que también desde temprana edad se obligan a no tener la infancia tradicional con todas sus etapas. Además, una revolución los pone en contacto mucho más inmediato, mucho más dramático con la muerte. También el manejo de las armas. Los campesinos pues tenían buena puntería, eran buenos jinetes, por eso explica también su participación en la Guerra de Independencia y en la Revolución. La familia de Vicente Guerrero, por ejemplo, era una familia de armeros, y eso explica también su conocimiento de ese ramo. Bueno, entonces a todo lo largo del 19 vamos a encontrar pues de pronto esta recuperación de la infancia que se va dando de manera paulatina. La influencia del Emilio de Rousseau va haciendo que se tome mucho más en cuenta al infante como un ser con características particulares, y vamos a encontrar sobre todo recuerdos, pero ya del adulto, evocando al niño que fue. Y, por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada evoca sus recuerdos infantiles cuando ve pasar a Guadalupe Victoria con su espada que le parece como un gran chorro de agua, y vamos a encontrar aquí y acá recuerdos de adultos que nos hablan del niño que fueron. Y ya con la fotografía comienza a haber un registro mucho más detallado de los niños. Enrique Fernández Ledesma, en 1950, publica un libro titulado La gracia de los retratos antiguos, que es el primer estudio sistemático sobre nuestra fotografía. Y vamos a encontrar cómo los sujetos que aparecen en estas fotos son, naturalmente, niños pudientes. Una fotografía era muy cara, por lo tanto, era privilegio de unos cuantos. Grandesmaestros.unam